La importancia que tiene el documental para la docencia, para la enseñanza de la ciencia, es muy importante, es fundamental. ¿Por qué? Pues porque el documental es una herramienta que resulta de grandísima utilidad para enseñar la ciencia tanto por una parte, a los niños. Evidentemente los niños tienen una eh, capacidad grande de asimilar contenidos audiovisuales y por otra parte también a los adultos. ¿Por qué es importante la imagen? Pues porque la imagen permite mostrar las cuestiones que acercan la ciencia al público. La ciencia es percibida por el público muchas veces como un asunto complejo, como un asunto que resulta difícil de entender y por eso, cuando se pone en imágenes, nos permite entender cuestiones de manera mucho más próxima, mucho más sencilla. Por eso podemos decir que la ciencia, el documental, pues es una herramienta de primera magnitud para contar la ciencia y para enseñar la ciencia. Bueno, claro, tenemos diferentes tipos de documentales que podemos llamar documentales científicos, a los que podemos colocar esa etiqueta de documental científico. Por una parte está el documental que se utiliza como parte de la investigación. Es decir, la ciencia a veces utiliza imágenes que nos permiten entender mejor algunos procesos científicos, pues todo lo que ocurre de forma demasiado rápida o demasiado lenta, que el ojo humano no puede percibir a simple vista, el documental nos puede ayudar a entenderlo mejor. Es decir, puede ser una herramienta que forma parte de la propia investigación. O mismamente los documentales de contenido antropológico, que sirven para entender mejor el comportamiento de diferentes grupos humanos. Eso es un asunto que son, como digo, documentales como parte de la investigación. Después está el documental que nos sirve para comunicar la ciencia. La ciencia la podemos comunicar al público en general o la podemos comunicar a nuestros propios colegas. Y no tiene mucho que ver, son documentales muy distintos los que utilizamos para hablar a un público que ya conoce el asunto o ya tiene por lo menos conocimiento de esa disciplina científica. No tiene nada que ver con lo que utilizamos para contarle al público en general que no sabe sobre ese asunto. Eso es el documental como herramienta para comunicar la ciencia. Después hay un tercer tipo de documental que es el que se utiliza para enseñar, como herramienta de enseñanza, como herramienta docente. Y todos son documentales distintos. ¿En qué se distingue? Bueno, pues por una parte, claro, el documental como herramienta científica, lo importante es que el registro de esas imágenes nos permita, nos sirva como base para la investigación. Por tanto, no nos preocupa demasiado la narrativa, sino que nos preocupa el rigor del registro. En segundo lugar, el documental como herramienta de comunicación, pues si lo comunicamos, si lo utilizamos para comunicarnos con nuestros colegas, con el grupo de especialistas, la estrategia es muy distinta porque los colegas ya saben, ya tienen conocimiento, por tanto podemos ir directamente a contar los avances de la investigación. Es más sencillo eso, yo creo, que el tipo de documental que utilizamos para comunicar la ciencia al público en general. En ese caso hay que utilizar una estrategia narrativa. Hay muchas formas, ¿no? No se puede, yo no diría que es una única estrategia, pero una buena estrategia para comunicar la ciencia al gran público sería la estrategia de la proximidad. Es decir, no contar la ciencia por sí misma, sino contar aquellos aspectos de la ciencia que nos permiten conectar el contenido científico, el conocimiento científico, con la vida cotidiana de la gente, del público, y explicarles por qué ese asunto científico les puede interesar y les va a resultar útil conocer ese asunto científico. ¿Qué es lo que puede aportar un documental científico a una persona que no vive habitualmente en un entorno científico, a un ciudadano de a pie? Pues básicamente lo que le puede aportar es una forma de entender mejor el mundo en el que vive. La ciencia está de alguna forma atravesando de cabo a rabo, por todas partes, nuestra vida cotidiana. Nosotros cuando nos levantamos por la mañana, pues seguramente ponemos la radio, eh, ponemos el microondas, nos tomamos una aspirina. Eso quiere decir que la vida cotidiana está atravesada por la ciencia y sobre todo por la
tecnología, por la aplicación de la ciencia. Pero a pesar de esa conexión tan grande y tan importante, muchas personas de a pie no son conscientes de que la ciencia forma parte de su vida. Para muchas personas la ciencia es un asunto que le dejan a los científicos, un asunto de gente muy especial, gente, dicen algunos, con cabeza cuadrada y bata blanca, que viven en un laboratorio y que no tienen que ver con la, piensan, no tienen que ver con la vida cotidiana. Nada más lejos de la realidad, por supuesto, porque la ciencia eh, es algo que nos afecta a todos. Bueno, lo hemos visto claramente ahora con la pandemia de la COVID-19, con el coronavirus. Ahí se ha puesto de manifiesto que es muy importante que los ciudadanos entendamos de ciencia, sepamos algo de ciencia, sepamos cómo funciona la ciencia. Bueno, pues ahí el documental puede hacer un papel muy importante, porque puede contar esas cuestiones de manera muy asequible, muy fácil de entender y además de una manera muy impactante, muy fácil de seguir. Hoy en día tenemos cada vez más personas que leen poco y sin embargo dedican mucho tiempo a ver contenidos audiovisuales, ya sea en televisión o ya sea en Internet. Bueno, por dar algunas cifras, la cantidad de millones de usuarios que tiene, por ejemplo, YouTube, la plataforma YouTube, es algo que no tiene comparación con nada. Es algo, creo que anda ya por los 2.000 millones de usuarios al mes. Una cifra que no tiene comparación con nada, ninguna otra plataforma o ningún otro grupo humano que comparta algo. Nada es compartido por 2.000 millones de personas de esa manera como YouTube. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cada vez es más importante contar la ciencia a través de contenidos audiovisuales, a través de formatos audiovisuales, de géneros audiovisuales como el documental. Y en cuarto lugar tenemos, como decíamos, el documental como elemento o como herramienta para la enseñanza de las ciencias. Y aquí tenemos una estrategia que es distinta, porque no es lo mismo contar la ciencia al público simplemente para que se interesen por la ciencia, que contarla para que aprendan algo. Cuando queremos hacer un vídeo educativo queremos que el público aprenda algo concreto y por tanto tenemos que tener unos contenidos pues tal vez más estructurados, que se puedan evaluar después. Es distinto, no es lo mismo simplemente hacer un vídeo, un documental para despertar interés, que suele ser el despertar interés y que la gente también disfrute con ese contenido, que suele ser la estrategia habitual del documental dirigido al gran público. Es muy distinto eso a un documental que pretende enseñarnos algo. Ahí ya tenemos que tener una forma de contarlo que permita asimilar y aprender lo que estamos viendo. Así que podríamos decir que son estrategias muy distintas las que puede utilizar el documental científico dependiendo de cuál es el tipo, sobre todo el público al que nos dirigimos. Si el cine científico comenzó, en primer lugar, pues el cine científico es tan antiguo como el cine. El cine, como se sabe, la primera proyección cinematográfica tuvo lugar en 1895, la proyección de los hermanos Lumière, del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Pues ya en esa misma época hay algunas películas ya de 1896. Un año después ya había películas de contenido científico. Se utilizaba en primer lugar como una herramienta tanto de investigación como una herramienta docente para enseñar. Hay algunas películas de los primeros años que tienen que ver con, por ejemplo, muestran operaciones quirúrgicas y están filmadas con la idea de enseñar a los futuros alumnos, a estudiantes de medicina, cómo se hacía esa operación quirúrgica. La verdad es que viendo esas películas realmente no se aprecia mucho, porque claro, en aquella época, pues en fin, las posibilidades técnicas de las cámaras no eran muy buenas y realmente se ve un plano general donde se ve a un médico operando y realmente no se puede apreciar demasiado. Pero en todo caso, para la época era una herramienta muy valiosa porque permitía explicar a los estudiantes cómo se hacía esa operación quirúrgica. A partir de ese momento se van combinando ya las dos grandes líneas. Por una parte, la del documental o la del cine en general como una herramienta para hablar de ciencia para el gran público y por otra parte también como un instrumento de investigación. Eso se sigue utilizando. Poco a poco se van sofisticando las producciones. Después de aquellos primeros años, en aquellas películas prácticamente
películas de alrededor de 1 minuto, de 2 minutos, era prácticamente un plano fijo, que es lo que hacía en aquella época el cine, pues poco a poco se van aumentando. En los primeros años hay una gran línea también de producción relacionada con la naturaleza. A partir de 1901-1902 se conservan algunas películas que muestran la vida de la naturaleza. Por ejemplo, la vida de unas aves en su nido, ya se muestra en aquella época, o incluso una araña en la tela, que ahora una cosa que nos parece tan poco impactante como ver una araña moviéndose por su tela, pues eso proyectado en una gran pantalla, en una sala de cine, parece que al público le llamaba muchísimo la atención, ver una araña de un tamaño grande. Bueno, en todo caso, ahí se van combinando y se van desarrollando diferentes técnicas. La verdad es que hay técnicas ya muy sofisticadas en los primeros años. Por ejemplo, lo que hoy se llama time-lapse, que es algo que todos nuestros teléfonos móviles, hoy nuestro teléfono móvil es capaz de hacer eso de manera muy sencilla. Dándole un botón hacemos el time-lapse, ¿verdad? Pues ya en los primeros años, en la década de los años 10, antes de 1920, ya había ejemplos de time-lapse, por ejemplo, de la típica imagen de una flor que se abre, ¿no? Estaba desarrollado con un procedimiento más artesanal. Y también aparecen ya en los primeros años imágenes de animación, donde no llegaba la cámara, donde la imagen real no llegaba, llegaba la animación. Y se podían contar cuestiones que no eran apreciables por la cámara a través de herramientas de animación. Bueno, pues todo eso se va desarrollando. Hay momentos, desde los primeros años hasta ahora, hay momentos donde el documental científico tiene mayor importancia, se desarrolla más, otros que tiene un momento de declive. Eh, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial parece que hay un pico de interés por las películas científicas, pero también porque la ciencia juega un papel muy importante a partir del desarrollo de la ciencia que va asociado a la guerra, por ejemplo. En los años 70 hay un gran pico de interés por las películas, de nuevo, por las películas de contenido ambientalista, de contenido ambiental, sobre la naturaleza. Bueno, llegamos a un punto en el que el gran boom del documental científico podemos decir que se produce con la llegada del nuevo siglo. ¿Por qué? Pues porque en ese momento ya Internet es una vía de difusión que es ya muy popular y nos permite un universo nunca soñado siquiera hasta ese momento para el documental científico. Tenemos un mundo en el cual hay una abundancia, una sobreabundancia de contenidos. Nunca se ha producido tanto documental científico como se produce ahora. No solo documental, sino en general vídeos científicos o vídeos de contenido científico con diferentes formatos, diferentes géneros. Estamos en un momento en el que hay una producción tremenda. La gran ventaja es que ahora se puede producir con herramientas mucho más asequibles. Incluso los propios teléfonos móviles es una herramienta de primerísima magnitud y de gran potencia. Esto realmente lo vemos como un móvil, pero los productores saben que es una herramienta de producción muy potente y el ordenador nos permite editar de manera muy asequible. Entonces hemos asistido a lo que podemos llamar la democratización del vídeo y del documental científico. Y por eso cada vez tiene mayor importancia, creo yo. Estamos pasando de la cultura escrita, que naturalmente sigue existiendo y seguirá existiendo siempre, creo yo. Ojalá cada vez ojalá se mantenga con la fuerza que se ha mantenido siempre. Pero bueno, lo cierto es que cada vez la gente lee menos, sobre todo los jóvenes leen cada vez menos. Y eso tiene mucha importancia. Como dices, la capacidad de atención pues se ve clarísimamente mermada. Y eso se ve también en los vídeos, en los documentales de contenido científico. Cuando uno tiene la oportunidad de ver el tiempo que pasan los usuarios, los espectadores delante de un vídeo en Internet, pues te das cuenta de que difícilmente supera el minuto, en general. Yo recuerdo hace un año, un par de años, tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto científico donde producían muchos vídeos de contenido científico. Y al cabo del tiempo nos pasaban, los responsables del sitio web, nos pasaban las estadísticas, con cuánto tiempo había estado por término medio los espectadores viendo esos vídeos. Bueno, pues los vídeos duraban 3-5 minutos y el tiempo máximo que veía la gente era de alrededor de 40-50 segundos por término medio. ¿Qué significa? Pues que no tenemos capacidad de atención y eso es un gran problema. Yo creo que estamos perdiendo de vista que el audiovisual dentro del mundo de la ciencia tiene un papel
pero que no puede sustituir a los libros. No puede hacerlo. El papel del audiovisual científico es el de despertar interés, abrir motivaciones, abrir ojos. Pero esa curiosidad tiene que después ser satisfecha en los libros. Idealmente, en un mundo ideal, un vídeo debería despertar afición, interés, incluso pasión por la ciencia. Pero esa pasión debería ser satisfecha después con los libros. Eso no está ocurriendo porque hay mucha gente que no acude a los libros, pero es muy difícil que un vídeo, que un documental pueda hacer el papel que hacen los libros. No puede hacerlo. Por eso me parece que es muy importante seguir insistiendo con las generaciones jóvenes, con los estudiantes, en que sigan leyendo, que no todo se puede contar con los vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.